Feliz mitad de semana, les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Los Estados Unidos han reportado un incremento en casos de COVID-19, agregando mitad de medio millón de infecciones a su lista, con más de 800 personas muriendo cada día. We are at a very critical situation at this point in time. Autoridades en El Paso, Texas, han implementado un toque de queda comenzando a las 10 de la noche para sus residentes, luego de que hospitales reportaran que no contaban con espacio para más pacientes, lo que ha causado que la ciudad agregue locaciones móviles para cuidar de esos pacientes. Un médico en una clínica para familias de bajos recursos dice que está viendo 200 pacientes al día, mitad de ellos han dado positivo a COVID-19. There's a lot of fear amongst my patients. I had a woman today, 76 years old, having an asthma attack, and she was worried about being an infection with COVID, and you could hear the fear. Alrededor del país, 36 estados han visto un incremento en hospitalizados. Los Estados Unidos está reportando más de 7,000 casos de COVID-19 cada día. Most of us are very paranoid about this winter. You got COVID and flu, plus the normal emergencies that we always see. We just don't have the capacity to handle another influx. El aumento de casos en Chicago también está causando que se proporcionen nuevas restricciones, comenzando este viernes. No se permitirán servicios interiores en restaurantes o bares. Y en noticias de última hora, el Departamento de Atletismo de Fresno State ha informado que 2 miembros del equipo de baloncesto masculino de la universidad han dado positivo a COVID-19 y que como precaución, todas las actividades en persona del equipo han sido suspendidas por 2 semanas, alegando que los 2 jugadores que dieron positivos se encuentran en aislamientos y todos sus compañeros están en cuarentena. Tendremos más sobre esta nota a las 5 por KC24. Y localmente, familias en el Valle Central tendrán más acceso al suministro necesario, como mascarillas y desinfectantes para las manos. Esta mañana, First Five California distribuyó un número de suministros en el Central Valley Children's Service Network como parte de su programa especial para ayudar a que familias reciban la protección adecuada. Creo que es importante que en esta pandemia nos hemos dado cuenta que las conexiones están en cualquier opción que las familias tengan directamente, ya sea el doctor, ya sea la persona que le cuida a los niños, y algunas de las familias, organizaciones necesitan algún tipo de conexión a recursos. Les pido que por favor hagan llamadas o preguntas con sus doctores. Estos suministros estarán ayudando a un número de diferentes organizaciones comunitarias en el valle. Por otro lado, en un aeropuerto en Finlandia, funcionarios de salud han estado colectando muestras de sudor de pasajeros para mostrar que la nariz de un perro puede detectar el coronavirus. Científicos dicen que perros pueden detectar si un paciente va a desarrollar síntomas. That, really soft thing you have on your carpet at home, or that starts barking and wants to have food and go out, that this is actually a super accurate machine. Todo lo que los pasajeros tienen que hacer es limpiarse un poco de sudor. El perro luego lo olfatea junto con una muestra positiva para compararlo. Pero como reserva, el aeropuerto también está ofreciendo una prueba de COVID-19 gratis. Pero oficiales dicen que el programa ha dado excelentes resultados y que las pruebas seguirán las próximas semanas. Por su parte, esta mañana se celebró la vida de una pequeña del Valle que ayudó a salvarle la vida a un número de personas luego de que su familia donara sus órganos. Francine Salazar, de 10 años de edad, falleció en un accidente vehicular en el 2019. Hoy, la organización Donor Network West presentó una pieza de arte en su honor. Nosotros necesitamos ayudar cada otro. Y si en la muerte usted puede ayudar a otra persona, ojalá que lo hacen. Es urgente. Muchas personas se mueren cada día porque no hay tantas personas como la familia de Francine. Esta pieza floral será presentada en Pasadena junto con más de 20 otros retratos dedicados en la memoria de otros donantes. Y ahora nos vamos con AJ Fox para que nos cuente sobre los cambios climáticos que se aproximan al valle. Hola, AJ. Hola, Desiree. Y como siempre, miramos a la calidad del aire en el Valle Central. Nuestra cámara nos muestra
no tan mal, pero no más mejor en el Valle Central. Y temperaturas un poco más cálidas, 78 grados en Fresno y Visalia, 76 grados en Madera. La calidad del aire ahora es moderada en el mayor del Valle Central y la alerta de calidad del aire continúa hasta nuevo aviso, dígolo todos los días. Satélite nos muestra el humo y podemos ver todo el humo está moviendo hacia el valle ahora y Futurecast Humo dice el mismo, más humo en el valle para mañana. Temperaturas va a estar un poco más cálidas, 80 grados en Hanford, Lemoore, Mendota, 81 en Los Banos, 80 grados exactamente en Merced. Y para los próximos 7 días, mayormente soleado, un poco más humo cada día. Temperaturas este fin de semana va a estar cerca de 80 grados. El más cálido de la semana va a estar el lunes. Y no olvide, cambio de hora este fin de semana. Vamos a tener una hora extra. Desiree, regreso contigo. Muchas gracias, AJ. Oficiales de la Patrulla de Caminos del Estado investigan un accidente que dejó a un hombre muerto cerca de Dinuba. Autoridades informaron que un hombre se encontraba conduciendo en la avenida 424 cerca de la carretera 100 a alta velocidad cuando el conductor perdió control del auto y se impactó con un árbol, causando que el vehículo se partiera en dos. El hombre murió en la escena. At this location, there is a significant incline, pretty much establishing a hill. We believe the speed was a factor. The vehicle launched off this hill, impacted with the roadway, and the driver lost control. Subsequently, the vehicle struck a palm tree, and solo male driver received fatal injuries out of the collision. Oficiales dicen que aún se desconoce si el alcohol o drogas jugaron un factor en este choque. Un hombre perdió la vida y una mujer terminó en el hospital tras un choque involucrando una motocicleta en Fresno. De acuerdo a oficiales de policía, un hombre y una mujer viajaban cerca de la avenida Blackstone y Auto Center Drive cuando se impactaron con una banqueta. El hombre murió en la escena, la mujer fue llevada al hospital para recibir tratamiento médico. Por otro lado, un oficial de la oficina alguacil del condado de Merced se recupera luego de que un conductor ebrio se estrellara con su patrulla. Autoridades dicen que el oficial se encontraba manejando en el área de Buenavista, cerca de Paseo Verde, en Merced, cuando un conductor de una camioneta pickup no se detuvo y terminó impactándose con el oficial. El conductor de la camioneta fue arrestado por conducir bajo la influencia de una sustancia. En otras cosas, este fin de semana comenzarán las votaciones tempranas en el condado de Merced. 13 centros de asistencia para votar abrirán sus puertas alrededor del condado, iniciando este sábado a las 8. Electores pueden llevar sus boletas, al igual que encontrar recursos adicionales como servicios en su idioma. Durante este tiempo se implementarán medidas de seguridad y contarán con máscaras para esos que necesiten una. Oficiales del condado de Merced dicen que están preparados para enfrentar un fin de semana ocupado. We do expect it to be busy days, especially on Monday and Tuesday. So we're asking people to be patient. We expect lines, and we're really hoping, though, that voters, if they've received a ballot from us, will go ahead and vote that and get it into us, use one of our drop boxes. Representantes de la oficina de votantes del condado le recuerdan a electores que si está dejando su boleta, el asegurarse que cuente con su firma. Por el momento, el condado de Merced ha recibido 40,000 boletas, un 34% de las boletas de esos que están registrados para votar. Y encuestas muestran que más jóvenes se sienten más motivados para votar este año. Solamente un 46% de jóvenes votaron en las elecciones presidenciales anteriores. Pero este año una encuesta hecha por Harvard reveló que 63% de jóvenes dicen que piensan ejercer su voto. Jóvenes estarán eligiendo entre los candidatos con más edad para ser su próximo presidente. Algunos dicen que el voto de muchos jóvenes es algo que es pasado por alto. Politicians are telling us what our needs are, and they aren't listening to what we say our needs are. I think that dismissing young people is a big mistake. I think that we have a lot to offer. It will be our turn in our country soon enough. La nueva generación de primeros votantes esperan el poder hacer historia durante estas elecciones.
En otros temas, si está buscando un lugar para espantarse al sur del valle, el lavaautos de terrores en Visalia ha abierto sus puertas. Payasos, zombies y duendes serán los que preparen su auto antes de que personas conduzcan por un túnel de 150 pies de largo que ha sido transformado para aterrorizar a sus clientes. El túnel de terror sucederá de 7 de la noche a 10 de la noche hasta el día de Halloween. El sitio está localizado en el 1920 Mooney Boulevard en la ciudad de Visalia. El costo de admisión es de $17, pero si ya es miembro de este lavautos, su entrada es completamente gratis. Y claro, no podía terminar el día sin felicitar a los campeones de la Serie Mundial, los Dodgers de Los Ángeles. Así fue la escena ayer por la noche al sur del estado, luego de que los Dodgers ganaran el campeonato después de 32 años. Los Dodgers derrotaron al equipo de Tampa 3-1 en el partido número 6. Cerca de 1,000 personas salieron a celebrar a Whittier Boulevard en el este de Los Ángeles. Oficiales cerraron las calles para mantener a las personas seguras. Ay, qué bonito. Me da mucho gusto porque yo soy de Los Ángeles y, claro, soy aficionada de los Dodgers y después de tanto tiempo ganaron. Por fin. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.